¿Y qué es lo que pasa? Estuvimos en contacto con los tour operadores de los países emisivos, pero también hubo acciones que fueron fundamentales para haber superado la actividad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decide no restringir vuelos internacionales. Justamente esa parte de la que quería preguntar, porque hubo muchas críticas respecto a por qué México no cerró fronteras. Sin embargo, bueno, pues el presidente sostiene que si se hubieran cerrado las fronteras todavía hubiera sido más catastrófico para la sociedad, pero sobre todo para la economía de las familias mexicanas. ¿Qué respuesta nos puede dar ante esto? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran cerrado las fronteras? ¿Por qué fue la mejor decisión? Lo que pasó en el resto del mundo. Es decir, el saldo de la pandemia fue, el mundo cayó 73%. Las 20 naciones que compiten en los 20 grandes desde la perspectiva económica en captación de divisas cayeron de un 82 a 88%. Y México cayó solamente el 46%, fue de los menos afectados. ¿Por qué? Porque hubo varios puntos que tuvieron que ver para que no cayéramos hasta el 82 como la competencia. Uno, la política de no restricción de vuelos abiertos. Dos, que fuimos el único país en que no canceló su feria internacional y la hizo en forma digital. Innovamos. Dentro de la adversidad se innovó. Número tres, los protocolos biosanitarios fueron ejemplares. La Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, invitamos también al sector privado y fuimos el primer sector en terminar los protocolos. Y aquí hago un reconocimiento al sector privado, a los presidentes de cámaras y confederaciones, quienes acudieron al llamado que les hice para que a cada uno los pusiéramos a trabajar y como una familia unida hicimos los protocolos biosanitarios y fuimos el primer país de América Latina con los protocolos biosanitarios, que fue fundamental. También no hubo endeudamiento, pero también con la política de austeridad el gobierno de la República tuvo prácticamente el recurso para hacer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el apartado de las 5 farmacéuticas para tener prioridad en la vacuna. Hay que reconocerlo, y eso los que tienen conocidos, parientes en alguna ciudad europea, especialmente en España, cuando uno como adulto mayor tenía su segunda vacuna en México, en países de Europa desarrollados no tenían ni la primera. Por ello hubo ese rezago en turismo que cayeron tanto. Y de esa forma pues mantuvimos el contacto con los tour operadores. Ello nos llevó a que en el 2020 apareciéramos, y también lo reconozco en forma coyuntural, en la tercera posición mundial, por abajo de Francia e Italia. Fuente, Organización Mundial de Turismo. En el 2021 tuvimos todavía un ascenso adicional, segundo lugar mundial, increíble, después de Francia. Y ahora, como ya se han dado a conocer, y los dimos a conocer ya el cierre del primer semestre, y como vienen las tendencias de verano y sobre todo de diciembre, puedo aseverar que vamos a recibir al cierre del presente año 42.301.000 turistas de internación, 6 puntos abajo que en el 2019, pero la grata noticia que tenemos para todos es a donde se mide la potencialidad con las divisas. Vamos a captar 26.121 millones de dólares, lo que significará 6.3% más que en el 2019, y con ello será cifra histórica en materia de captación de divisas. ¿Qué quiere decir? Funcionó la política en que implementó el presidente de la República, y ahora ¿qué estamos haciendo? Aprovechando que a través de la pandemia se cerraron las fronteras para Europa, y por primera vez un nicho de mercado que no venían a México con las 23 oficinas del Consejo,
con los 54,000 millones de pesos de presupuesto del 2012 al 18. Ese segmento que no venía decidió por primera vez decir, bueno, vamos a ver qué hay en un radio de 4 horas y media de vuelo aéreo, y se sorprendieron con los desarrollos, con el servicio, con la población, con los protocolos biosanitarios, que han sido excelentes, y sobre todo con la gastronomía y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por ello, ellos, aunque acuden cada diciembre y enero al reencuentro de sus raíces en Europa, en Escocia, en Irlanda, o los quebecuas de Canadá, a Francia, etcétera, han decidido hacer reservaciones para nuestro país, por lo que el gasto per cápita se ha aumentado y sobre todo la captación de divisas. ¿Qué quiere decir? Que lo que no se había logrado con millones de millones y 23 oficinas, hoy se logró con las políticas que se implementaron, que también tuvieron un efecto indirecto en este sentido para captar nuevos nichos de mercado. Y aquí concuerdo con usted, a veces se ha distorsionado el mensaje que ha mandado esta cuarta transformación de la austeridad republicana, pero bueno, pues hoy estamos viendo un ejemplo. Austeridad no se refiere a no invertir en lo que se necesita o principalmente lo que necesita el pueblo de México, sino administrarlo de forma correcta, podría ser la palabra. Hoy estamos viendo que con menos se ha logrado hacer más, e inclusive con una pandemia que nadie en el mundo se la esperaba, y que son cosas que no se platican y no se dicen. Para concluir, ¿cuál ha sido el mayor reto durante este periodo que ha tenido al frente de la Secretaría de Turismo? Y bueno, también preguntarnos, ya estamos en la recta final de esta administración, ya nos quedan 2 años. ¿Dónde lo veremos, secretario Torruco? Ya también ¿se destapará para la presidencia o qué esperaremos para el 2024? Sabemos que esa transformación no solamente es de 6 años, debe continuar. Y bueno, en su caso, si usted, bueno, ya nos contestará si hay alguna aspiración presidencial, y si no, bueno, pues, ¿qué veremos en 2024? ¿Qué se espera? Nos encantaría que nos platicara, porque todos tenemos esa emoción, ese ímpetu de seguir apoyando la cuarta transformación. Hoy López Obrador es quien abre punta en esa transformación, pero sé que se vienen nuevas generaciones y que ahí seguiremos también apoyando todos. Pues que en primer lugar, yo recuerdo que siempre mi madre me dio consejos. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y mi madre fue la que le hizo de padre y madre. Yo tenía 4 años, mi padre 39 años. Y ella nos educó, nos formó, a mi hermana Marisela y a mí. Luego, pues ya nos casamos, mi hermana con el doctor Jorge Arana, muy trabajador, muy exitoso. Yo me caso con Gloria Garza, de allá de Musquis, Coahuila, que acabamos de dar el brochazo de la pintura para todos los pueblos de allá de mágicos de Coahuila, como en otras partes del país. Con Gloria, pues 43 años de casado, la conocí hace 45, y pues con 3 maravillosos hijos, la mayor, que es Glorita, que viven allá en Cancún, María Elena, también casada, Miguel, casado también, con 9 nietos. Este año cumplí yo 51 años al servicio del turismo. He estado desde bellboy hasta secretario de turismo, y me fijé 3 metas en mi vida. Les dije a mis hijos, como en las Olimpiadas, vamos a demostrar que todo es mente en la vida, todo se lleva, si sabes soñar se puede lograr, decía Walter Elías Disney. Y también Schiller decía, cuan más alto eleve las metas, más arriba llegarás. Yo me propuse una meta en el aspecto académico, terminé con mi universidad, la puse cuando yo tenía 25 años, fundamos la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo a nivel continental,
Cada año se lleva a cabo la Gran Asamblea Internacional, ahora será en Perú. Pero por otro lado, se logró ese sueño de Simón Bolívar, unir al continente a través de la enseñanza turística con las instituciones de más prestigio. Listo, misión cumplida ahí. Por otro lado, tenía yo el anhelo de llegar a ser el presidente, el líder nacional de los hoteleros. Entonces se logró la meta como presidente nacional de los hoteleros. Llegamos también a nivel internacional como vicepresidente de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes. También se cumple la meta en el aspecto panamericano, pero dejamos el Museo Nacional de la Hotelería, el Día Nacional de la Hotelería y muchos puntos que son promesas que le di a los hoteleros y los he cumplido. Y tenía ya mis 2 de oro y una de bronce, porque había sido yo director general de normatividad y capacitación aquí en la Secretaría de Turismo con don Antonio Enrique Sabiñac, pero posteriormente fui secretario de Turismo del gobierno capitalino gracias a Andrés Manuel López Obrador, que fue quien me recomendó para ser el titular de turismo. Y transformamos la ciudad, le hicimos de una ciudad de negocios una ciudad turística. Y pues ya tenía 2 de oro y una de plata. Pero como siempre tenía yo siempre la fe de que iba a llegar la gran transformación de este país, desde que tuve la suerte de conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador en 1995, es cuando lo conozco. Siempre, pues yo le auguré que íbamos a llegar, que él iba a llegar, y él me dijo, y vamos a llegar juntos. Por eso en el 2012 me invita también al gabinete que da a conocer. Finalmente se logra esta gran meta, ahora acompañar a un gran estadista, a uno de los hombres más populares a nivel mundial y que además es innovador y que estuvo acostumbrado a nadar contracorriente y que además va a dejar historia, porque lo que vemos ahora es nada más alboroto de la oposición, envidita, celitos. Pasó cuando transforma el centro histórico, crítica. Cuando se hizo el corredor turístico, crítica. Si no hubiera sido por el corredor turístico y la infraestructura, no estuvieran esos grandes edificios. Cuando pone Turibús en el 2001, ¿con quién? Con el sector privado, crítica. Cuando el segundo piso, pues era el elefante blanco y se dedicaron todos los opositores a gritar, llorar y decir y tratar de obstaculizar. Pero luego todos copiaron. Exacto. Con una diferencia, que aquí no hubo endeudamiento y es el gratuito. Luego se repitió la misma historia con el aeropuerto Felipe Ángeles. Luego con Dos Bocas. Ahora está de moda para los críticos y aquellos hombres que forman parte del cártel de los ampareros, pues por más que le dan vuelta, habrá Tren Maya, habrán todas las obras concluidas del presidente de la República para diciembre del 2023. En materia turística, nada más lo digo de este tamaño, habrá el sistema metropolitano aeroportuario. No se cayó en el error de hacer un aeropuerto en un vaso regulador, atentando con la Ciudad de México en inundaciones futuras. Se preservó y ahora se va a remodelar, se va a poner más operativo el aeropuerto de la ciudad. Pero ¿qué más pasa? Pues el de Toluca, verán ustedes para este año, y ya no falta mucho, las 100 operaciones diarias del aeropuerto Felipe Ángeles. Y que está próximo también el de Tulum. Con 3 grandes museos, que además ya pusimos un turibús para conocer el Museo de la Aviación, el Museo del Mamut y el tren presidencial Olivo que usaron los presidentes anteriores. Pero también hay que ver que parte de la estrategia turística es consolidar lo existente. Va a haber aeropuerto en Tulum, pero también ya se puso en marcha y se amplió y se modernizó el aeropuerto de Chetumal, después de 49 años.
pero se está terminando de dragar el canal de Zaragoza, que no tenía acceso al Mar Caribe. Lo empezó hace más de 110 años Porfirio Díaz, quedará. Pero también se va a terminar después de 10 años el aeropuerto de Krill para detonar las barrancas del cobre, 4 veces más grandes que el cañón del Colorado allá en Arizona. Pero también el de Puerto Escondido, pero también se va a terminar la autopista que nunca tenía fin, la de Oaxaca, sí, claro, a la costa, y así puedo seguir con muchas obras. En Mazatlán se va a terminar el acuario más grande de América Latina. Y que son hechos y no palabras. Entonces, hay diversificación, creación de nuevos productos y de programas que estaban al borde de desaparecer como Ángeles Verdes. Al rato te llevo para que veas el centro de inteligencia geosatelital en tiempo real, cómo se atienden a todos los turistas, para que con tus propios ojos veas cómo de un programa que tendía a desaparecer, ahora lo hemos actualizado porque tenía un rezago de 25 años tecnológicamente. Es decir, vamos a mejorar el punto de vista, el punto de partida, y donde nos van a criticar va a ser, lo recibimos al país en el 7º lugar en materia de captación de turismo de internación, en un lejano lugar 17 en captación de divisas, en un muy lejano en gasto per cápita, lugar número 40. Ahí es a donde vamos a ser juzgados. Como diría el locutor de fútbol Ángel Fernández, esto no termina hasta que se acaba. Verán grandes obras concluidas, Dos Bocas que hará que no tengamos que importar. Antes importábamos 200,000 barriles y las seis refinerías refinaban 600,000. El haber logrado una reforma anterior hizo que se invirtiera en la pirámide para todos aquellos que hacen reforma y solamente producíamos ya 200,000, importábamos 600,000. Quienes urden, hacen leyes, programas, estrategias para beneficiar a otro país en detrimento del mexicano y del pueblo, se llaman vendepatrias. Y por ello, la cuarta transformación seguirá consolidándose. Yo te lo comento y hago la respuesta a tu pregunta. Yo concluyo de 73 años. Es tiempo de ver crecer, de estar con mis nietos y de decirles misión cumplida, pero eso sí, seguiré siempre firme con la cuarta transformación y siempre estaré pendiente porque esta cuarta transformación haya nueva sangre, nuevos elementos, nuevas generaciones y que vayan definitivamente para continuar con este trabajo arduo y un ejemplo que ha dejado Andrés Manuel López Obrador, el poder hacer que México sea más independiente, más digno en ese sentido y no estar sumiso a gobiernos extranjeros. Eso es ser nacionalista, querer la bandera, querer nuestra identidad, pero sobre todo respetándola por el bien de las futuras generaciones. No simplemente hacerse millonario a través de vender los intereses del país y luego ir de empleado a otras empresas una vez habiéndoles hecho el favor. ¡Qué vergüenza! Eso es lo que ya no quiere la juventud y por eso siempre haber estado, como hasta el día de hoy y hasta el término de la administración, con Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los grandes honores de mi vida y por ello siempre estaré al lado de él, ya como amigo, al término de esta administración. Hasta la piel chinita se me puso. Muchas gracias por el espacio y concuerdo con usted. Hay que seguir apoyando. Hoy López Obrador a muchos jóvenes o a muchas generaciones les ha regresado la esperanza y con ese ejemplo hay que seguir trabajando y como mexicanos no podemos esperar menos de lo que hoy López Obrador nos ha dado como presidente. Y bueno, ya una pregunta ahí un poco traviesa, quedando en claro que bueno, no lo veremos buscar tal vez
la presidencia o algún cargo, sino que aquí ya termina, pero el encargo sigue, como diría el presidente López Obrador. Y de los que hoy conocemos o que ya se han destapado, ¿tiene algún preferido? O sea, quien quede, como dice López Obrador en las encuestas, ¿usted apoyará la Cuarta Transformación? A ver si nos puede adelantar ahí algo un poco. Pues que mi tapado se llama la Cuarta Transformación y con la Cuarta Transformación seguiremos dándole continuidad a la gran obra de Andrés Manuel López Obrador. Pues muchas gracias, secretaria, por el espacio. Y bueno, familia, apóyenos a compartir el video, a dejarnos su respectivo like, a poner en los comentarios qué les pareció esta entrevista y bueno, seguiremos dando más información. Muchas gracias.